Bienvenidos a un nuevo informe del Faro de Occidente. Como siempre, les agradecemos que nos acompañen y les pedimos que nos apoyen con un me gusta, que se suscriban al canal y que compartan este análisis. Bueno, es el primer día de 2026. Comienza un nuevo año. Pero, el mundo no parece haberse tomado un descanso. Para nada. De hecho, si miramos lo que ha pasado en apenas 24 horas, en eventos que a primera vista no tienen nada que ver entre sí, empezamos a descubrir una historia fascinante sobre cómo se mueve el poder hoy en día. Nuestra idea, como siempre, es precisamente esa: encontrar el hilo que lo conecta todo. Y en este arranque de año, ese hilo parece ser uno de tensión constante, una especie de cuerda floja global que se manifiesta de formas muy, pero muy distintas en diferentes puntos del planeta. Exacto. A eso vamos. Lo que vamos a ver hoy es un choque constante entre dos mundos. Por un lado, tenemos las palabras de los líderes, los discursos sobre la paz, los intentos de diplomacia. Y por el otro, lo que realmente sucede en el terreno, donde la fuerza bruta, los hechos consumados parecen imponer sus propias reglas. Y para empezar, vamos a meternos de lleno en dos escenarios que, aunque están a miles de kilómetros de distancia, comparten una misma y muy peligrosa lógica: Ucrania e Irán. Fíjense bien, porque en ambos lugares se está negociando en dos tableros a la vez, el de la diplomacia y al mismo tiempo el de la violencia. A ver, miren esta contradicción. Es que es brutal. Por un lado, se filtra a la prensa que un acuerdo de paz está casi cerrado. Por el otro, en plena Nochevieja, mientras muchos celebraban, Rusia lanza un ataque masivo con más de 200 drones contra Jersón y Kharkiv. Y no son ataques al azar, apuntan a infraestructura crítica y a zonas civiles. Y lo más increíble de todo es que en medio de este ataque, el propio presidente Zelensky sale y confirma que el acuerdo de paz, que está siendo mediado por la administración Trump, está listo en un 90%. 90%. Uno se pregunta, ¿cómo es posible? Y claro, la pregunta que nos hacemos todos es inevitable. Si ya se tiene el 90%, ¿qué puede ser tan importante en ese 10% que falta como para que la guerra continúe con esta ferocidad? Y la respuesta, se lo adelanto, no es un simple detalle técnico o una cláusula legal. Ese 10% es ni más ni menos que el corazón del conflicto, el Donbass. Y es que no es solo un pedazo de tierra. Para Ucrania, ceder su centro industrial y simbólico significaría validar la agresión, sentar un precedente peligrosísimo. Y para Rusia, es una victoria estratégica que consideran irrenunciable. Sencillamente ninguno de los dos puede ceder en ese punto. Y aquí es donde vemos la táctica del doble tablero en su máxima expresión. Atacar en una fecha tan simbólica como Año Nuevo es una forma de presión psicológica brutal. Es la manera que tiene Rusia de negociar con misiles, de enviar un mensaje clarísimo. Claro que podemos hablar, pero que no se les olvide que aquí, en el terreno, las reglas las ponemos nosotros. Y esta misma idea de ejercer presión nos lleva directamente a Irán. Aquí, la presión no viene de drones que caen del cielo, sino del bolsillo de la gente. El rial iraní pasó de 820.000 por dólar a 1.400.000 en un solo año. Es una catástrofe económica que simplemente pulveriza la vida diaria de millones de personas. Una devaluación de esa magnitud destroza la economía de cualquier familia. Y lo que empezó como una protesta de comerciantes en Teherán, ahora ha escalado a un nivel completamente diferente. La violencia ya llegó a ciudades como Lordegan, pero lo más significativo, y pongan atención a esto, son los objetivos. Se están atacando sedes de la Guardia Revolucionaria y edificios de la Fundación de los Mártires, los símbolos mismos del poder del régimen. Esto, seamos claros, ya no es una protesta por el precio del pan, es un cuestionamiento directo a los pilares que sostienen al régimen. Y la respuesta del poder es esquizofrénica. Por un lado, el presidente, Masoud Pezeshkian, pide diálogo. Por el otro, el fiscal general sale y amenaza con una respuesta contundente. Esta dualidad, esta contradicción, revela profundas grietas internas en la cúpula del poder. Y mientras el poder en Irán muestra sus grietas, otras potencias en otros lugares del mundo proyectan su fuerza de maneras muy calculadas. Veamos ahora cómo lo hacen en las Américas y en Medio Oriente, combinando lo que es evidente con lo que es mucho más sutil.
La estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela es un ejemplo perfecto de esto. Aplican lo que llaman máxima presión en múltiples frentes. Primero, la fuerza militar visible, con esos ataques del Comando Sur. Luego, el bloqueo económico, que asfixia su petrolera estatal, PDVSA. Y finalmente, la guerra híbrida, ese terreno de lo no dicho, de la ambigüedad. Y aquí, el contexto lo es todo. El presidente Trump habló de una explosión importante en un puerto venezolano, sin confirmar ni negar nada, pero lo realmente crucial es con quién estaba cuando lo dijo, al lado de Benjamin Netanyahu. Al hacer esa declaración ahí, con él, eleva una operación que podría ser regional y la pone en el mismo tablero de ajedrez global que los adversarios de Israel. Un mensaje muy potente. Y ya que mencionamos a Netanyahu, vayamos a su mensaje de Año Nuevo. El tono es de una confianza abrumadora, casi de victoria total. Calificó el 2025 como un año de tremendos logros en lo que él mismo llamó una guerra de redención, que según él se libró en 7 frentes distintos. Pero dentro de su discurso hubo una jugada que es una verdadera obra maestra simbólica y estratégica. No solo enfatizó el aporte de los inmigrantes que llegaron de la antigua Unión Soviética, sino que en ese mismo momento anunció que el próximo director del Mossad será Roman Goffman, de origen ruso. El mensaje es potentísimo. La diversidad migratoria es una fortaleza y un inmigrante puede llegar a la mismísima cima del aparato de seguridad del país. Y es increíble cómo todas estas tensiones globales, que parecen tan lejanas, de pronto aterrizan de lleno en el escenario local. ¿Y dónde? Pues en las calles de una ciudad como Nueva York, a miles de kilómetros de todos estos conflictos. Zohar Mamdani acaba de jurar como el primer alcalde musulmán en la historia de la ciudad, y cada detalle de su investidura fue un mensaje político. Eligió una estación de metro abandonada, un claro guiño a la clase trabajadora. Y juró sobre 3 ejemplares del Corán, uno de ellos perteneciente al intelectual afropuertorriqueño Arturo Schomburg. Con ese gesto está conectando directamente las luchas de las comunidades musulmana, negra y latina. Su agenda local es monumental. Quiere congelar alquileres, guarderías universales, autobuses gratuitos. Pero sus desafíos son igual de grandes. Por un lado, ya choca con la Casa Blanca. Y por el otro, la geopolítica a nivel de calle. Mamdani es un conocido defensor de los derechos palestinos, y ahora tiene que gobernar una ciudad que alberga una de las comunidades judías más grandes e influyentes del mundo. Está caminando sobre una cuerda floja muy delicada. Este caso es quizás la prueba definitiva de cómo funciona el mundo hoy. Un conflicto que ocurre a miles de kilómetros de distancia impacta directamente, sin filtros, en la política del día a día de una ciudad global. Nos demuestra que lo local y lo global ya son inseparables. Entonces, después de analizar las noticias de un solo día, ¿qué nos queda? El panorama que vemos es el de un mundo que empieza el año sin tomarse un respiro, un sistema increíblemente complejo que está interconectado por la tensión en todas partes. Vimos la guerra en Ucrania, donde se habla de paz mientras caen las bombas. Vimos en Irán cómo la desesperación económica se convierte en rebelión política. La proyección de poder de Estados Unidos sobre Venezuela, y cómo, en las calles de Nueva York, los cambios sociales y demográficos desafían esas mismas dinámicas de poder globales. Todo esto, todo lo que hemos visto en un solo día, nos lleva a una pregunta fundamental. Al observar estos eventos, ¿dónde reside realmente el poder para dar forma a nuestro futuro? ¿Está en las grandes y calculadas estrategias de los líderes, como esa guerra de redención de Netanyahu o la máxima presión de Trump? ¿O el poder reside en esas fuerzas de fondo, en esas corrientes que parecen imparables, como el colapso económico que saca a la gente a la calle en Irán o el cambio demográfico que elige a un nuevo tipo de líder en Nueva York? Es la gran pregunta que nos deja este primer día del año. Les agradecemos mucho su atención. No olviden darle me gusta, suscribirse y compartir este informe. Hasta la próxima.